Buenos días. Vamos a continuar con la clase de cálculos de fuerzas sísmicas con método estático, sin estimar el periodo de la estructura y después estimando el periodo de la estructura. Vamos a continuar con nos quedamos ayer en el punto número 7, ¿sí? Donde comparábamos los pesos, ¿no? ¿Sí? El siguiente punto, el 8, es otro requisito de regularidad. Dice que ningún piso tiene un área delimitada por los paños exteriores de sus elementos resistentes verticales mayor que el 110%, ni menor que el 70% del piso inferior. ¿Sí? Nosotros pues no tenemos ninguna reducción de área, ¿no? Ni ampliación ni reducción que rebase pues el 110%. Si tuviéramos algún saliente aquí, ¿sí? Una planta donde sale y rebasamos el 110% del piso inferior, pues ya caería dentro de una planta irregular. Pero en nuestro caso no hay entrantes ni salientes, ni crece ni disminuye la planta. Voy a ponerlo con otro color. Para nuestro caso, no crece ni disminuye la planta. Ninguna planta. ¿De acuerdo? No hay un crecimiento ni hay una reducción. Imagínense que aquí le quitáramos un cuadrante. Entonces ya sería una reducción que rebasa el 70%. ¿Sí? Una disminución que rebasaría el 70% de lo que hay en el piso de abajo. O que creciéramos arriba con una planta acumulada y eso. Entonces se presentaría un incremento de la planta. ¿Sí? Entonces no hay ni disminución ni incremento del área de la planta. Hay edificios que sí lo tienen, pero en este caso no hay. ¿De acuerdo? Entonces, este requisito lo cumplimos. ¿Sí? El siguiente punto dice: todos los pisos, todas las columnas están restringidas en las dos direcciones. Estas sí están restringidas las direcciones, no tenemos columnas sueltas. Todas tienen traves en una y en otra dirección. Como pueden ver, aquí hay traves, las columnas están restringidas. ¿Sí? Entonces, también se cumple. Todas las columnas están restringidas. Si hubiera por lo menos un par de columnas que no estuvieran ligadas, ¿ya no cumpliría? Ya no. Las columnas están restringidas. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, esta columna, esta trave la pongo aquí? Que no la saque yo al eje. A veces por cuestiones arquitectónicas la remeto. Entonces esa columna ya no estaría restringida en una de las direcciones. ¿De acuerdo? Tendría movimiento libre. ¿De acuerdo? Si esta trave, en lugar de ponerla a eje, la pongo a paño o más allá, esa columna queda sin restricción al movimiento lateral. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en este caso de nosotros, tampoco existe ese problema de que no haya columnas sin restricción. ¿De acuerdo? En el punto 10, la rigidez y la resistencia al corte de cada entrepiso no exceden más de un 50%, con excepción del último piso. En este caso nosotros lo vamos a poner nada más como ejemplo, pero queda exento de este punto al edificio porque solamente son dos pisos. ¿Sí? Pero se hace de la siguiente manera: tenemos la rigidez
de la primera planta, luego sacamos el 50% de esta rigidez y nos da 83, ¿sí? Entonces, la rigidez de este piso no excede en un 50% a la rigidez de abajo. En este caso es menor, ¿sí? Y así nos vamos verificando en cada piso, ¿de acuerdo? Que no exceda en más del 50% la rigidez del piso de abajo, ¿de acuerdo? Para este caso del edificio de 2 plantas, queda exento, y el último piso queda exento de ese requisito, ¿de acuerdo? Puede tener una rigidez mayor, pero lo estoy poniendo nada más como ejemplo de aplicación para edificios que tengan más pisos, ¿de acuerdo? Todo esto lo debemos de aplicar, pues, al estar definiendo el factor de comportamiento sísmico, ¿no? Y no lo hacemos. Uno de los problemas es que no lo hacemos porque a veces los programas no les dan la rigidez. Deberíamos de pedir que, si es un requisito de normas, que los programas nos dieran las rigideces del entrepiso, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Pero bueno, hay caminos para poderlas calcular, como ya lo vimos, ¿no? Un método aproximado sería el de Whipple y la otra sería aplicando desplazamientos. Entonces es un trabajo que podemos ahorrarnos si los programas nos dijeran la rigidez de entrepiso es Z. Sí la da, la de entrepiso sí la da. ¿Cómo? La de entrepiso sí la da, nada más es la de entrepiso. por marco es la que no le da. Bueno, entonces, pero entonces sí es fácil checar, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, una vez, ¿cómo podemos llegar a la rigidez? Pues dándole las secciones que vamos a trabajar en el edificio. Con eso nos va a dar la rigidez exacta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el siguiente punto es importante también, de cosas que no lo checan. Hay 2 que 3 gentes que no, casi todos, no han tenido cuidado de checar la excentricidad, ¿sí? Y no se dan cuenta qué tanta torsión está provocando su geometría que están proponiendo, ¿sí? Entonces, la excentricidad calculada no debe rebasar el 10% de la de 10% de la dimensión perpendicular al análisis. Y en este caso, yo tengo 10-20. Si tengo la fuerza en X, la excentricidad no debe rebasar el 10% de 10-20. ¿Cuánto les da 10% de 10-20? Un metro, ¿no? Unos 2. ¿Sí? Para nuestro caso, aquí lo voy a poner. Voy a borrar ya los otros puntos. Para poderlo el punto 11, entonces, la excentricidad, planta baja, la excentricidad en X, ¿cuánto es? Allá está, ¿no? Bueno. Ahí está, es 5.013, 5.13, es 13, ¿verdad? 5.13 y 5.03, está raro, porque aquí puse el centro de cargas. ¿Dónde nos dio el centro de cargas? No lo tengo. Este es centro de torsión, pero no puse el centro de cargas. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Sí? ¿El centro de cargas? Sí, 503, 513, ¿no? Sí, ¿5 qué? 508 y 513, ¿no? ¿5 qué? 513 y 508. Sí, es ese. ¿Y aquí? No sé, no sé qué pasó. ¿Planta tal? Ese no lo tengo. Híjole, Era ese, ¿no? su chamba, Ah, ¿no? no, aquí está. Generalmente los... 513 y 507. Ajá, el que le dimos era planta alta, ¿no?
No, este es el de la planta. El de planta baja es 514 y 507. Ajá. El que vimos era Y el que planta le alta. damos es planta alta. Ajá. Y el de planta es 507. Ah, pero es el centro de... El de cargas. El El de de cargas, cargas. sí. Ya lo modifiqué el otro. Ajá. Y el otro es igual 513 y 507. 508. 513 también. 513 y 508. Y 508. Bueno, pues entonces tenemos una excentricidad primero de un centímetro, ¿no? Punto 01. Sí, 513 es punto 01 metro. ¿Estamos bien? Sí, punto 01. Punto 01, un centímetro. ¿Y cuál es el permitido? Debe Metro. ser menor. Esta es la excentricidad calculada. Y la que permite el 10%. Entonces, 10% de de la distancia perpendicular a la fuerza. Y este me da 1.02 metros. Entonces, esto se cumple. Ok. Cumple. ¿Sí? Luego tenemos la excentricidad Dile. Sí, ¿no? en Y. En Y tengo 508 menos 508. Tengo 0, ¿no? Excentricidad torsional, ¿no? ¿Sí? No Y este es tenemos menor. excentricidad torsional porque los dos tenemos. En este caso da la misma, ¿no? 10% de esta dimensión, de la horizontal. Ni X ni Y tenemos. Sí, ahí está. Por lo tanto, también cumple. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos una excentricidad X o Y mayor al metro, a 1.50, 1.80? Pues estamos hablando de que ya es un edificio irregular si rebasamos el 10%. Casi nadie lo ve. Los programas no checan eso, qué tan irregular es tu edificio. ¿De acuerdo? Entonces no hay que olvidarse, tenemos que tener un control bien del edificio. ¿Sí? Porque si no, pues nomás es así como cieguitos, ¿no? Le ponemos y le quitamos y a ver qué sale. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante para la planta baja y para la planta alta también. ¿Sí? La excentricidad en X. Otra vez, aquí. Tengo 0, 0 metros menor que el 10% de 10.20 y es 1.02 metros. La excentricidad Y, aquí en este caso tenemos 1 centímetro menor que el 10%, que es 10.20, 1.02. ¿De acuerdo? Entonces, si cumplo con estos requisitos de excentricidades menores al 10% de la dimensión, pues estoy hablando de una estructura regular. ¿De acuerdo? Entonces, ok, cumple. Entonces, cuando ya verificamos los 11 requisitos de regularidad y encontramos que uno, a ver, puedes leerlo, Luis, aquí está, para tener bien el número. Viene en el otro, ¿no? Sí. ¿Dónde? Viene en el otro. Vamos a leer el requisito de Es que es de diseño, de ayuda de diseño. de cuántos requisitos no se cumplen
Viene en el otro. para poder Es que hay otro decir que la igual. estructura es ¿Eh? irregular. Está en el otro, ¿no? Pero, sí, en el otro. Déjame traer. Ya fue que se pone. ¿Cuánto debe de...? Dice, una estructura es irregular si no cumple con una o hasta 3 de las condiciones de regularidad de... Espérame tantito. Voy a borrar. ¿Sí? Ajá. Una estructura es irregular si no cumple con una o hasta 3 de las condiciones de regularidad. Luego viene estructura fuertemente irregular. Sí, viene más adelante. Voy para allá. Fuertemente irregular. Cuando la excentricidad torsional excede en más del 20%. Mayor o igual al 20% de la dimensión, ¿no? Ajá. Sí. La rigidez de un entrepiso Ajá. excede en más del 100% a la del piso inferior. Ajá. No cumple la condición 10 y 11 simultáneamente. Y Bueno, las 10 y 11, una se refiere a las rigideces y otra se refiere a las excentricidades. Ajá. y cuando no cumple 4 o más. De los requisitos. Ajá. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué factor le corresponde aquí cuando no cumple de 1 a 3? Es punto 9. Punto 9. ¿Y aquí? El punto 9 es cuando no se cumple una condición. Ajá. Punto 8 cuando no se cumplen 2 o más. A ver. Punto 9 no cumple una condición. Ajá. Punto 8 2 o más. no cumple 2 o más. Ajá. Y punto 7 cuando es fuertemente Cuando es fuertemente irregular. Bueno, No, pero punto 8 también es cuando no se cumple la 10 o la 11. O sea, si no se cumple 10 u 11, con una que no se cumpla es punto no 8. cumple 2 o más. O no cumple la 10 o no cumple la 11. Bueno, entonces ahí está el factor de irregularidad. El factor de irregularidad lógicamente se va a aplicar al factor de comportamiento sísmico. Ahí lo vamos a meter, ¿no? Si tenemos un factor de comportamiento sísmico de 2 y el factor de irregularidad es punto 8, entonces estaremos hablando de un Q' de 1.6, ¿de acuerdo? Entonces,
pues esos son los requisitos, son factores importantes que se tienen que tomar en cuenta y se tienen que verificar y estudiar antes de pues de hacer los análisis, ¿no? Porque si nosotros no damos el factor correcto, lógicamente el análisis pues no sirve, ¿sí? Entonces, pues creo que la mayoría o casi todos no lo hacemos, ¿sí? Entonces pónganse abusados, es importante, porque si no estamos haciendo cosas que no están permitidas por el reglamento y no se vale, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿alguna duda de cómo verificar esto? ¿Sí? Como comentario, Inge, yo creo que te estaría bien comentar sobre los edificios con planta baja débil, que sigue siendo un problema muy fuerte, ¿no? Ahorita todavía en la construcción, y le digo porque en la norma pues, le asigna un valor de Q de 1, o sea, ajá, tiene una, pues prácticamente no tiene Bueno, factor eso de habría que comportamiento. verlo, a ver qué tanto afecta el tener una planta baja flexible, ¿no? Una discontinuidad. Sí, sí Okay. son un problema las plantas bajas, incluso para el mismo análisis, pues nos dan cosas muy raras, ¿no? Cuando estamos analizando. Y los propietarios, pues también protestan cuando ven tanto armado, tanto acero, ¿no? ¿Sí? Y si nosotros no lo queremos ver, pues cuando estemos analizando nos vamos a encontrar con el problema, ¿no? De que no podemos resolver, simplemente es eso, no podemos resolver, ¿sí? Y aparte, pues lo caro. ¿Qué otra pregunta o inquietud? ¿Sí? Acuérdense, entonces todo esto es un proceso. Por eso este trabajo de cálculo que hacemos aquí requiere mucho tiempo. Nos hacemos viejos aquí. Nos hacemos viejos porque pues debemos estar siempre bien enterados de todo, revisando todos los puntos, ¿no? Y en unos 3, 4, 5 años debemos sabernos el reglamento pues a la perfección, con todos los cambios nuevos y eso. Por eso el que se quiera dedicar a calcular que lo haga bien, y si no, mejor que ni le. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es un riesgo, no es un peligro hacer cosas inseguras. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y todo el mundo pues, los veía y los veía y los veía y no le dan la importancia, ¿no? No le dan la importancia a la geometría. Y empiezan a calcular y se llega a una estructura y se la quieren devorar, pero sin haberla estudiado. Esta estructura es como un toro. Te vas a enfrentar a un toro, tienes que ver cómo le vas a entrar, porque si no te puede llevar la tostada, ¿no? ¿Sí? Puedes salir bailando. ¿Y qué haces cuando tienes una estructura que calcular? Te dicen, mira, que a nosotros nos ha tocado, ¿no? Mira lo que está pasando, ¿qué hago? Tú dime qué hago, ¿sí? Tú me la calculaste, ¿de acuerdo? Así es que abusados, hay que estar bien astutos, previendo un posible error, ¿de acuerdo? Em, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa de estos requisitos? Bueno, pues vamos a aplicar entonces a calcular fuerzas. Ya verificamos el- las condiciones de regularidad. En este caso nuestro edificio es regular. Cumplimos con todos los requisitos. Lógicamente el edificio está hecho a propósito, ¿no? Que tuviera un poquito de excentricidad. Yo por ahí le puse 520, ¿no? Debió haber sido 5, ¿no? La misma dimensión arriba que abajo. Pero que para que tuviéramos un poquito de excentricidad le puse esas dimensiones. Pero no, los edificios reales pues no son así. Tienen cierta irregularidad y ciertos caprichos, depende de los terrenos también. Así es que vamos a, vamos a calcular las fuerzas sísmicas. Ya sabemos cuál es el factor de regularidad. Para nuestro caso es 1. ¿De acuerdo?
Entonces el factor de comportamiento sísmico es 2. ¿Sí? Lógicamente, si hubiéramos tenido un factor de irregularidad diferente, pues afectaría, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el factor de comportamiento sísmico? El factor de comportamiento sísmico lo podemos obtener, pues, del manual. Ahí vienen las características de la estructura y asigna un factor para cada estructura, tipo de estructura. Pero ¿qué cosa es? Si yo lo quiero sentir o lo quiero yo visualizar, ¿a qué creen que se refiere el factor de comportamiento sísmico? A la ductilidad, ¿no? De la estructura. Sí, pero ¿qué cosa es la ductilidad? Lo dulce de la estructura. La capacidad de disipar energía. La capacidad que tiene la estructura para disipar energía. Si hablamos, por ejemplo, de un edificio de acero, yo diría que el de acero tendría una ductilidad alta, porque tiene mucha capacidad de deformarse sin que se llegue a colapsar o a fallar. Se recupera, pues. Entonces, ahí podríamos hacer uso de los factores hasta de 4, ¿sí? Que es el mayor que da el reglamento. El reglamento da 4 factores, ¿sí? El Q de 1, Q de 2, Q de 3 y Q de 4. Entonces, tenemos para elegir, pero según el tipo de material vamos a elegir el factor de comportamiento sísmico. Si tenemos un material bastante dúctil que tenga mucha capacidad para deformarse, podemos hacer uso de un factor de Q de 2, de 4. Pero si sabemos que el material no es muy bueno para disipar energía, pues entonces no podemos arriesgarnos y poner un factor de comportamiento sísmico muy alto, ¿no? Y en el caso del concreto, que generalmente usamos 2. ¿Por qué? ¿Por qué no usamos un Q de 3? Porque tenemos que cumplir con ciertos requisitos que me especifican las normas para poder usar el Q de 3. Ahorita Luis está por ahí sufriendo porque usó un factor Q en su edificio de acero de 3. Entonces él tiene que barrer con todos los requisitos que piden las normas para poder usarlo por haber usado 3. ¿Sí? Entonces, sí se puede, y sí se vale, pero hay que cumplir con todos los requisitos. ¿Sí? Entonces, generalmente lo hacemos y todo el mundo lo hace es Q de 2. ¿Por qué? Porque a lo mejor no voy a poder cumplir con el 100% de los requisitos que me piden las normas para poder usar el Q de 3 o de 4. ¿Sí? Para estructuras frágiles, sistemas frágiles, por ejemplo, en los muros de piezas huecas, usamos un Q de 1.5. ¿Sí? Es lo que me piden las normas. O para piezas macizas, pues uso un Q de 2. ¿Y por qué? Porque me está diciendo, mira, ese sistema no es tan dúctil, es frágil. Y nada más de repente se te puede tronar. Por lo tanto, no disminuyas mucho la fuerza sísmica, bájala pero poco. Eso es lo que me están diciendo las normas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ese es el factor Q. Hay otro factor que le llaman factor de sobreresistencia. El factor de sobreresistencia también depende de las características de la estructura. Una hojita naranja, un post. Aquí está. A ver, dime lo que dice, por favor. Ahí, léelo, Daniela, en voz alta, fuerte. ¿Todo? Factor de sobreresistencia. El factor reductor por sobreresistencia puede diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura, según sean sus propiedades en cada dirección. Para estructuras tipo edificio se recomienda la adopción de los siguientes valores de sobreresistencia. R2 para los siguientes sistemas estructurales: marcos de concreto reforzado de acero. Sí.
R2, Es Marcos, R subíndice R O. subíndice O. ¿cómo? R subíndice O. Marcos, De concreto reforzado, ajá, de acero estructural o Sí. compuestos de los dos materiales. ajá, Diseñados con Q3 o Q2. sí, acá, pizarrón, aquí lo teníamos ya. Ajá, Columnas de acero de concreto reforzado con losas planas. ajá, Por marcos o estructuraciones hechas con elementos de concreto prefabricado o preesforzado. ajá, Por marcos contraventeados o con muros de concreto reforzado o de placa de acero. ajá. O de los dos materiales diseñados con Q2, 3 y 4. Bueno, Falta muros de mampostería de piezas tenemos huecas. el R2, Si quiere, pues. un factor de sobreresistencia para marcos con factor de ductilidad bajo, ¿sí? Hay otro más, el de otro valor, otro valor de 2.5. R, 2.5. R2.5, ajá. ¿Para qué es ese? Marcos dúctiles de concreto reforzado o compuestos. Ajá, O compuestos por los dos materiales diseñados con compuestos. Q4, ajá. Por pero sistemas aquí ya de... es un marco dúctil, Ujú. ¿sí? Un marco dúctil, ¿qué quiere decir? Que voy a usar un Q más de 3 o 4, ¿sí? Dime el otro, así en general, el otro valor. R3, R subíndice de 0, 3, igual a 3. Ajá, Marcos dúctiles de acero estructural. ajá, Sistemas de muros de placas de acero. ujú, De acero concreto. Y estructuraciones mixtas dúctiles. ujú. Marcos contraventeados o muros o con muros placa de acero. Bueno, así en general, ¿no? Ahí podemos ver los tres factores diferentes que dan las normas. El primero es para marcos de concreto con poca ductilidad. El segundo de 2.5, marcos dúctiles que cumplan con ciertos requisitos. Y el de 3, también yo creo que el marco debe ser muy dúctil para ya usar el valor de 3, ¿no? ¿Qué hace ese valor? Ese valor le reduce la fuerza sísmica también. ¿De acuerdo? Entonces, entre más grande sea el valor de R, más pequeñita es la fuerza sísmica. Entre más alta sea la fuerza la R, más alta es la fuerza sísmica. Entonces, esos factores, tanto el de regularidad como el de ductilidad, 2.5, creo. reducen la fuerza sísmica. ¿De acuerdo? Si yo los elevo, pues me van a reducir la fuerza sísmica. Si los hago pequeños, me van a hacer crecer la fuerza sísmica. Entonces, por eso es importante que sepan hacia dónde se dirigen cuando están diciendo yo voy a usar un Q de 2 o Q de 3 o Q de 4.
qué cosas están haciendo con el edificio. Si el factor de R o el factor Q es alto, pues lógicamente lo que están haciendo es bajar la fuerza sísmica. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver con qué requisitos cumplimos. Las normas antes era como a libre criterio del estructurista, pero ahora las normas ya lo encajonan más. Y dice, si tu estructura tiene estas características, tienes que usar este. Ya no te lo dejan a tu criterio. ¿De acuerdo? Pero sí debemos saber qué hace el factor de sobreresistencia, qué cosa hace el factor de regularidad y qué cosa hace el factor de comportamiento sísmico o de ductilidad. Reduce las fuerzas sísmicas. Ahorita vamos a ver por qué. Por esto, ¿no? Porque fíjense dónde está. En Está el como- numerador, denominador. denominador. Entonces, cuando ese crece, baja la fuerza. ¿Sí? Bueno, pues vamos con el otro, el factor el RO, Redundancia. Eso ya lo explicó ya, de ¿no? redundancia. Ah, no. Léelo también, en voz alta, como las meras, fuerte. Oiga, Inge, cuando habla de muros de acero, ¿es un muro a base de placa de acero como tal? No, hay muros de acero. Hay contraventeados con acero. Pero sí son placas. Son placas. Sí son de- placas, Inge. Son como placotas. Pero no los hay casi, pues yo no los vi. No son tan comunes, pues a lo mejor sí. Ahí nosotros queríamos unir unas columnas con una plaquita de 40, 60 centímetros, pero ya estaba empujando por ahí alguien, que no quería, ¿no? O sea, no lo ve bien. Entonces, sí se puede. Si yo tengo una columna acá, no es muy grande, yo puedo unirla con placa. No es muy común, sí, no es muy común, pero a lo mejor sí se puede hacer. ¿Qué otra pregunta? A ver, ahora sí, ¿qué es el factor de redundancia? Para cada dirección ortogonal de análisis, la redundancia de la estructuración empleada se tomará en cuenta mediante el factor por redundancia, ρ. ρ de punto 8, cuando se cumplan los siguientes requisitos. En estructuras con al menos dos marcos o líneas de defensa paralelas en la dirección de análisis, cuando se disponga de marcos de una sola crujía Con al menos una crujía. o estructuraciones equivalentes. Sí, Un solo muro por línea de defensa paralela. sí. La siguiente. Rho de 1 cuando se cumplan los siguientes. En estructuras con al menos dos marcos o líneas de defensa paralelas en la dirección de análisis y cada marco o línea de defensa disponga de al menos dos crujías o estructuraciones equivalentes. Exactamente. Rho de 1.25. En estructuras con al menos tres marcos o líneas de defensa paralelas en la dirección de análisis y que cada marco o línea de defensa disponga de al menos tres crujías o estructuraciones equivalentes. Bueno, entonces, como pueden ver, depende de la cantidad de marcos que tiene el edificio en cada dirección. Si tiene poquitos marcos, Punto punto 8. 8. ¿Y qué hace el punto 8? Aumenta la fuerza sísmica. ¿De acuerdo? Si tiene buena cantidad de líneas de defensa, entonces podemos usar hasta 1.25. No es mucha la diferencia, ¿no? Pero reduce la fuerza sísmica. Si hay muchas líneas de defensa, reduce la fuerza sísmica. ¿Lo vas a parar? Entonces, quedó claro entonces los factores de ductilidad, el factor de sobreresistencia y el factor de redundancia. Porque se andaba aquí en la oficina medios perdidos. Andábamos, sí. Entonces, pues ahí está. Y vemos claramente qué hacen con la fuerza, ¿no? ¿De acuerdo? A estos hay que consultarlos, hay que ver cuando estemos analizando la estructura, en dónde cae la estructura para poder tomar la decisión y que sea la más correcta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, Para el caso de, por ejemplo, para marcos es fácil, la línea de defensa es clara, pero para sistema de muros también se puede tomar como un eje de muro sería una línea de defensa, ¿no? Cuando es- cantidad de muros. Si yo tengo un edificio a base de muros y tengo 3, 4 muros en una dirección, pues
pues ¿qué le voy a asignar? Si tengo poquitos muros en una dirección, le voy a asignar un factor de redundancia de 1.25, pues no, le tengo que asignar un factor de redundancia de 0.8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis elementos estructurales son los muros y tengo poquitos. ¿Sí? A eso se refiere ese factor. ¿Qué otra pregunta? ¿Ya? ¿Nos arrancamos con las fuerzas? Bueno, vamos. ¿Qué tiempo llevamos? 40. Se va el tiempo como agua. Bueno, yo me gustaría mejor entonces aclarar más esto, que ustedes visualicen bien en dónde estamos entrando nosotros. En las fuerzas sísmicas estamos aquí, en la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, esa fuerza va a ser afectada, va a ser aumentada o disminuida, dependiendo de la ductilidad, dependiendo de la sobreresistencia y dependiendo de la redundancia. Ya vimos que el de utilidad depende de la regularidad, también ese valor, su valor depende de la regularidad y de la capacidad de la estructura para absorber energía. La de redundancia, el factor de redundancia, también interviene un poquito la ductilidad en este factor. ¿Dónde lo tengo aquí? Acá abajo. Aquí. Depende de la estructura, del factor de ductilidad que estemos usando, depende su valor. Y el último que acabamos de ver, que depende de las líneas de defensa que tenga el edificio para poder usar un valor alto o un valor bajo. Al usar un valor alto, obtengo fuerzas pequeñas sísmicas. Y al usar un valor bajo, obtengo fuerzas altas sísmicas. ¿De acuerdo? O sea que ya sabemos, cuando movemos el R, el Q, el K y el Rho, ya sabemos qué pasa con la fuerza. ¿La vamos a aumentar o la vamos a disminuir? ¿De acuerdo? Y por eso las aceleraciones, ¿cómo se llama el programa? Pródisis. El pródisis da un espectro transparente. Dice, yo no sé qué, esas son las aceleraciones del suelo. Yo no sé qué tipo de estructuras tengan. ¿Sí? Entonces, ya dependiendo de tu estructura, te va a dar la aceleración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le vas a aplicar estos tres factores y te va a dar una aceleración baja, te va a bajar. ¿De acuerdo? ¿Sí la entienden ahí? Entonces, ¿por qué pródisis da espectros transparentes? Porque él no sabe qué tipo de estructura le vas a poner encima al suelo. ¿Sí? Cuando ya le pongas ese tipo de estructura, ya le vas a afectar por estos tres factores. Y te va a dar la aceleración que tú debes de usar para el cálculo de fuerzas sísmicas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí vamos a dejar la clase. La próxima vamos a calcular fuerzas. La próxima vamos a llegar hasta desplazamientos, hasta periodo de la estructura, en la próxima clase. ¿Sí? Calculamos el periodo en X, el periodo en Y, y con eso ya podemos bajar las fuerzas sísmicas de la estructura. ¿De acuerdo? Bueno, Sale. ahí dejamos.